daba en matrimonio a un duque demasiado mayor. Ella lloró por sus sueños, pero, en la noche de bodas, su primer regalo la dejó sin aliento. Las campanas de San Alaric sonaban con un ritmo triste mientras Clara Wren avanzaba por el pasillo, su velo temblaba. Frágil como un ala, susurros seguían su paso, suaves como la seda que arrastraba tras ella. Pobre niña, murmuró alguien, entregada al invierno estando aún en flor. La catedral parecía respirar juicio, los vitrales derramaban tonos fríos sobre él. Suelo de piedra, sus zapatillas no hacían ruido. Fuera, la niebla de noviembre presionaba los ventanales. Como si la naturaleza quisiera ocultar la ceremonia del cielo, la nobleza de 3 condados observaba. Entre lástima y mórbida curiosidad, los abanicos se abrían y cerraban como mariposas nerviosas. Ella tenía solo 20 años, demasiado joven para un hombre cuyo nombre llevaba poder y rumores. Las deudas de su padre habían sellado su destino, tan rápido como una cuenta en un libro de mercader. Las rosas blancas en su ramo parecían marchitarse en su mano temblorosa, pétalos cayendo como sueños abandonados. Cada paso la acercaba a un futuro sin pasión, de deber sin elección. Las damas del pueblo se miraban entre sí, sus joyas brillando con cruel satisfacción. Un matrimonio de conveniencia, susurraban tras guantes perfumados. Su tercera esposa, y seguramente, la última. Una lágrima quiso escapar, pero Clara la contuvo. No les daría el espectáculo que querían. El duque de Alderon Vale, Luciene Arrow, la esperaba bajo la sombra del altar, cabello plateado, ojos azul tormenta, un hombre del que se decía que había sobrevivido al amor, y lo había enterrado bajo el deber. Cuando la miró, no hubo pasión, solo resignación, un reflejo mudo de su propia desesperación. A sus 47 años, no era solo mayor, era leyenda, un hombre de fortuna y soledad. La luz de las velas resaltaba la plata en sus sienes, dándole una dignidad austera, una unión ventajosa, había dicho Lady Orville esa mañana, acomodando el velo de Clara. Serás duquesa, había declarado, dura como vidrio, pero el corazón de Clara había latido como un ruiseñor enjaulado, cantando por sueños que nunca volarían. Ella había imaginado amor, miradas tímidas entre multitudes, manos temblando al primer roce, promesas bajo estrellas de verano. En cambio, obtenía una leyenda, un nombre escrito en registros, no en versos. La madrastra le había pellizcado la mejilla cuando palideció. Una novia debe lucir viva, no casi muerta, le había regañado, como si la tristeza fuera una falta imperdonable. Agradece que te eligió, susurró luego, fría como acero. Una chica sin dote ni conexión no tiene derecho a pedir más. Las palabras habían cortado más que un cuchillo, eran verdad. Tras la caída de su padre y su muerte, Clara se había convertido en una carga, una boca más, un nombre que limpiar. Lady había orquestado el matrimonio como quien planifica una rendición estratégica. El duque necesita un heredero, dijo, y tú necesitas seguridad. Sé agradecida, Clara pronunció. Sus votos con labios temblorosos sabían a sal y rendición. La respuesta del duque llegó grave, lejana, como trueno perdido sobre tierras olvidadas. El templo guardó silencio, compasión en algunos rostros, satisfacción secreta en otros. Cuando el anillo rozó su dedo, lo sintió como un grillete, frío, inflexible, oro antiguo, pasado de mujer a mujer, una advertencia silenciosa. Cuántas lo habían llevado con alegría, y cuántas con la misma desesperación callada. Que ella no debería pesar tanto, pensó, sin embargo, pesaba. Él no la tocó al terminar la ceremonia, hizo una reverencia profunda, formal, extrañamente amable. No hubo beso, solo la bendición solemne, y el registro que marcó su paso de doncella a duquesa. De Clara Wren a su gracia, la duquesa de Alder-y-Val, un cambio tan total como indeseado. Su firma quedó junto a la de él, una línea fina junto a un trazo firme y decidido. La tinta brilló, casi viva. Consciente del peso del momento, ella observó su letra, impecable, cada trazo medido, sin dudas, sin flores. Un nombre escrito para el deber, y ahora, también, el suyo. El carruaje avanzaba entre niebla y silencio, la luz de la luna trazaba sombras de tristeza en su perfil. Ella vio las líneas alrededor de sus ojos. No eran crueles, eran huellas de años que ella no podía imaginar. Sus manos reposaban sobre el bastón, y el anillo ducal brillaba bajo la lámpara como una estrella solitaria. Entre ellos, en el asiento de terciopelo, había una distancia extraña, demasiado cerca para dos desconocidos, demasiado lejos
para quienes ya estaban unidos por ley y sacramento. La lluvia comenzó a caer al cruzar las puertas de hierro de Londres, las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas que Clara Ara se negó a derramar. La ciudad cedió al campo, las mansiones, a praderas, la civilización, a la soledad salvaje de los páramos que rodeaban Alderon Vale. «Milady», dijo por fin, con una voz más suave de lo que ella había esperado, «no me tema». Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, no eran orden ni pregunta, sino algo más, casi una ofrenda. Clara Ara miró sus manos enguantadas, que podía responder a la bondad. Cuando se había preparado para el hielo, no temía crueldad, temía la indiferencia, años de cortesía distante. Un exilio dentro de un matrimonio. Solo inclinó la cabeza, los pendientes de perla captaron la luz, pero el miedo era lo único que conocía, miedo, y el peso de un deber que la unía a un hombre cuya vida duplicaba la suya. Aldren Hall apareció como una catedral hecha de memoria, inmensa, callada, llena de cosas que nadie decía. A través de la oscuridad creciente, vio sus torres contra el cielo, una obra gótica de piedra antigua, ventanas encendidas en ámbar como vigilias eternas. Las ruedas crujieron sobre grava. Un sonido final, como el cierre de un libro. Criados con faroles se alinearon, rostros serenos, ojos curiosos. El séquito estaba dispuesto para recibir a la novia, una novia que llegaba más como prisionera que como señora. Los retratos de duquesas muertas la siguieron con ojos pintados. Mismas joyas. Misma serenidad resignada, pensó, esto no es un hogar, es un mausoleo. El fuego ardía en chimeneas de mármol, pero no calentaba. Las sombras bajaban por una escalera que subía hacia siglos de silencio. Un reloj dio la hora, cada campanada la hacía más pequeña dentro de esa grandeza helada. «Podéis descansar esta noche, Lady Harrow», dijo él al fin, «no se os exigirá nada». Su voz era firme, culta, sorprendentemente suave. Su mirada no era bondadosa exactamente, pero había allí una ausencia de crueldad, y eso, en aquel momento, fue casi lo mismo. Señaló a la ama de llaves, la severa señora Winters, y se retiró. Su paso se desvaneció en el laberinto del palacio. Clara Ara hizo una reverencia, no sabía si sentía gratitud o terror. La llevaron a sus aposentos, seda y sombra, fuego bajo contra el frío otoñal. La cámara nupcial era vasta, silenciosa, demasiado dorada para ser refugio. La cama, enorme, el dosel, como un altar sobre sábanas limpias y heladas. En el papel, lirios dorados enredados, formando una jaula eterna. El tocador de madera reflejaba su rostro pálido, ojos asustados. Parecía ya un fantasma, un espíritu vagando donde nunca reiría. Despidió a la doncella, sentada ante el espejo. Se quitó las horquillas, una a una, cada una cayendo como lágrimas que no sabía llorar. La tiara de perlas y diamantes reposaba sobre terciopelo. La tocó con timidez. Cuántas mujeres la habían llevado con alegría, y cuántas con desesperación. El viento agitaba los olmos fuera, sus sombras danzaban como advertencias. Las velas bajaban, muriendo con su esperanza. El palacio crujía, susurraba, hablaba consigo mismo. Ella, envuelta en seda pálida, caminó inquieta de la ventana al fuego. La noche era infinita, la primera de muchas en esa jaula dorada. Pensó en la mañana, en obligaciones, en el hecho, en lo que eso significaba. Sus manos temblaron, no por pudor, sino por miedo a perder lo último de sí misma. Un golpe suave en la puerta cortó el silencio. Su corazón brincó, el sonido retumbó como un veredicto. Se quedó inmóvil. Respiración contenida. Seda apretada entre los dedos. El momento había llegado, el sello definitivo del destino. Cerró los ojos, reunió el valor que le quedaba. «Adelante», dijo, la voz más firme de lo que sentía. El duque entró no con deseo, con propósito tranquilo, y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre el tocador. «Su primer regalo de bodas», murmuró, su voz baja como una oración. Él permaneció cerca de la puerta, manteniendo una distancia que hablaba más que 1000 palabras. A la luz de las velas, su rostro parecía más joven. Las líneas duras de autoridad se suavizaban en algo casi vulnerable. Vestía una bata azul medianoche, su cabello plateado capturando la luz como escarcha bajo la luna. Se inclinó una vez, con ojos impenetrables, y se marchó, dejándola en el silencio de su ausencia. Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró con un suave clic, dejando a Clara Ara sola con la caja de terciopelo y el misterio que contenía. Ella quedó inmóvil, atrapada entre el alivio y el desconcierto, el temido tormento.
reemplazado por un enigma que no podía descifrar. ¿Qué clase de hombre era aquel que reclamaba a una esposa solo para concederle soledad? ¿Qué juego jugaba, que desafiaba todas las convenciones de matrimonio y deber? Los dedos de Clara Ara temblaron al levantar la tapa, su corazón retumbando en el pecho como una bestia salvaje buscando escapar. Lo que contenía revelaría las verdaderas intenciones de su marido, sus expectativas, sus demandas, el precio de su nueva posición. Se preparó para joyas que la marcarían como posesión, o tal vez algún símbolo que le indicara sus deberes. La tapa se levantó lentamente, revelando su contenido bajo la luz vacilante de las velas. La luz de la mañana entró tímidamente por las cortinas pesadas, encontrando a Clara Ara sentada junto a la ventana, con la caja de terciopelo abierta sobre sus piernas. Dentro yacía una llave de plata, brillando junto a una nota doblada y sellada con su escudo. Había leído esas palabras cientos de veces durante la larga noche, cada lectura descubriendo una nueva capa de comprensión. El papel se había ablandado por el manejo, el sello de cera cuidadosamente preservado a pesar de sus repetidas lecturas. Fuera de su ventana, los jardines de Aldern Hall emergían de la niebla matutina, sus patrones formales suavizados por el toque dorado del otoño. El canto solitario de un ruiseñor se elevaba desde el seto, notas puras y cuestionantes en la quietud. Esta llave abre tu propia cámara. Eres libre de cerrar tu puerta o abrir la mía, la elección siempre será tuya, nadie debe ser obligado a amar. La letra del duque fluía por la página con elegante precisión, cada letra formada con el cuidado de un hombre acostumbrado a medir sus palabras. La tinta se había corrido bajo sus lágrimas, no solo de alivio, sino de asombro. En un mundo que la había tratado como moneda, él le ofrecía elección. La revelación fue tan impactante como nieve en primavera, tan inesperada como la bondad en un lugar que ella había preparado para la crueldad. El sueño la había eludido, pero el agotamiento dio paso a una extraña claridad. Giró la llave en su palma, sintiendo su peso, sus implicaciones. El metal se había calentado al tacto, ya no era extraño, sino familiar, como una verdad que siempre había sabido pero nunca expresado. Durante largas horas de oscuridad, contempló este regalo y al hombre que lo había dado, qué heridas lo habían formado, qué experiencias le enseñaron el valor de la elección. La plata captó la luz del alba, transformándose de metal a símbolo, de objeto a promesa. El desayuno llegó con una sola camelia blanca sobre la bandeja, sus pétalos perfectos sobre la porcelana fina. Los sirvientes se movían con silenciosa eficiencia, sus miradas curiosas pero no crueles. La joven doncella que le arreglaba el cabello la miraba al espejo con interés apenas disimulado, Clara portadora de preguntas que no se atrevía a formular. Clara Ara se permitió una pequeña sonrisa ante la transparente curiosidad de la muchacha, que decepcionada estaría al saber que las cámaras del duque permanecían tan lejanas como la luna. Su gracia se aísla en las mañanas, milady, explicó la ama de llaves, la señora Winters, mujer de años dignos, cuyos ojos habían visto partir a muchas duquesas antes que ella, pero espera que se una usted para el té en el jardín sur, si el clima lo permite. Su tono no traicionaba nada, pero Clara Ara percibió un conocimiento profundo detrás de la neutralidad. La casa está a su disposición. Su gracia ha ordenado que se le brinde toda cortesía. La mansión respiraba a su alrededor, antigua y vigilante. Exploró sus alas como un fantasma, rozando con los dedos estanterías cubiertas de polvo, descubriendo habitaciones donde el sol parecía haber olvidado entrar. Sus pasos resonaban en galerías llenas de tesoros de tierras lejanas, porcelana de China, tapices de Persia, mármol de Italia. Cada objeto hablaba de riqueza y buen gusto, de un mundo muy lejos de los modestos círculos que ella conocía. La sala de música permanecía en silencio, un gran pianoforte cubierto de terciopelo, esperando dedos que no habían tocado teclas en años. Levantó la tapa y presionó una nota, su tono claro resonando en el vacío como una pregunta. En la galería de retratos, generaciones de Arrow la observaban desde sus marcos, hombres de poder y mujeres de gracia, todos con la misma tormenta en los ojos, la miraban con escepticismo pintado, esos ancestros que construyeron una dinastía, a través de alianzas estratégicas y cría cuidadosa. ¿Qué pensarían de ella? Esa chica sin dinero elevada más allá de su rango. La juzgarían indigno del nombre que ahora llevaba, o reconocerían en su soledad un reflejo de la propia. Se detuvo ante un retrato de una mujer que podría tener 30 o 50 años. La edad difusa por la pincelada favorecedora del artista. La placa la identificaba como Eleanor Harrow, duquesa de Aldern Vale, 1789 a 1842. Algo en sus ojos, una sabia resignación, parecía hablar a través del tiempo. Resiste, sobrevive,
Encuentra tu camino. El estudio del duque permanecía cerrado, pero la biblioteca la recibió con olor a cuero y pergamino. Allí encontró volúmenes de poesía, relatos de viajes y diarios de cuero con letra precisa, observaciones de estrellas, plantas y el paso de las estaciones. No eran los registros de un hombre frío, sino de alguien que miraba el mundo con atención. Eligió un volumen de Wordsworth, sus páginas marcadas con flores prensadas, violetas, prímulas, una ramita de lavanda. Quien las habría colocado allí, una duquesa anterior, o el propio duque en su juventud. El misterio la invitaba a adentrarse más en los secretos de la casa. Cada descubrimiento era un hilo que la conectaba con su historia. Cerca de la ventana, un telescopio estaba montado sobre un trípode de latón, apuntando al cielo. Clara miró a través de él, pero solo encontró la luz del día. El instrumento hablaba. Sin embargo, de noches pasadas contemplando mundos lejanos, junto a él, había cartas de constelaciones, anotadas con la letra del duque, Casiopea. Particularmente clara, 17 de octubre, ella siguió con el dedo esas palabras. Imaginándolo solo en la oscuridad, buscando compañía entre las estrellas cuando la tierra le ofrecía ninguna, el pensamiento despertó algo inesperado en ella. No era lástima, sino una especie de fraternidad en la soledad. El té en el jardín se convirtió en ritual, frágil al principio, pero cada día más fuerte. La terraza sur daba a los jardines formales, donde las últimas rosas luchaban contra el avance del otoño. El servicio de plata brillaba bajo un roble antiguo, la mesa puesta con delicada porcelana pintaba con no me olvides. El duque llegaba a las 4 en punto, con ropa impecable, con un aire cortés pero distante. Hablaba poco, pero escuchaba con atención, sus ojos siguiendo cada movimiento de ella como si memorizara un idioma olvidado. A veces, una sonrisa tocaba sus labios cuando ella hablaba de libros o música, una sonrisa que transformaba su rostro, como el sol atravesando las nubes. La biblioteca es bastante notable, se aventuró ella al tercer día, cuando el silencio entre ellos ya se había estirado demasiado. Encontré un volumen de observaciones astronómicas. Su trabajo, supongo, reconoció él, un pasatiempo de muchos años. Las estrellas ofrecen constancia en un mundo cambiante, y las flores prensadas en Wordsworth. Algo cruzó su rostro, sorpresa quizá, porque ella había notado ese detalle. De mi madre, dijo después de un momento, ella encontraba poesía en todo, palabras, flores, incluso en el silencio. La revelación de esta pequeña herencia, esta capacidad de ver la belleza, cambió algo en la percepción que Clara tenía de él. Aquí no había un tirano frío, sino un hombre moldeado por la pérdida y la memoria, por pasiones cuidadosamente ocultas a la mirada casual. No eres lo que esperaba. Su gracia, dijo ella una tarde, cuando el silencio entre ambos se volvió lo suficientemente cómodo para la honestidad. El sol de octubre proyectaba largas sombras sobre el césped, bañando el mundo en oro y ámbar. Un faisán llamó desde el bosque lejano, su grito triste contra el crepúsculo que se acercaba. Ni tú, mi lady, respondió él. Pensé que recibiría a una duquesa, pero me encuentro en presencia de una mujer. Su mirada, cuando se cruzó con la de ella, no exigía nada, solo un tranquilo aprecio, como si ella tuviera pensamientos y sueños propios. Si no me equivoco, la distinción la humilló. Había esperado ser una posesión, no un reconocimiento. Cada día traía pequeños descubrimientos, un libro dejado con pasajes marcados, un ramo de rosas otoñales sobre el pianoforte, una nota explicando la historia de un cuadro que admiraba. Esos gestos, ni grandiosos ni ostentosos, hablaban de consideración más que de cortejo. Él no buscaba deslumbrarla, sino darle la bienvenida, hacer más llevadero su camino hacia una vida que no eligió. Ella comenzó a observarlo a su vez, la ligera arruga entre sus cejas al leer correspondencia, la manera cuidadosa en que manejaba objetos frágiles, la bondad con la que trataba a los sirvientes más jóvenes. Notó que sus manos tenían callos, de un hombre que no temía al trabajo a pesar de su rango. Una vez lo vio en los establos, sin el abrigo, ayudando al mozo con una yegua angustiada a punto de parir. Sus susurros tranquilizadores al animal, su presencia firme mientras la nueva vida llegaba al mundo, revelaron más que cualquier presentación formal. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia del duque se volvió una extraña forma de amabilidad. Cenaba solo, pero le enviaba libros, música y pequeñas notas escritas con mano precisa y elegante. El invernadero contiene orquídeas de Brasil, florecen hoy y pueden interesarte, le informó una nota. Otra decía, la primera edición de la novela de Mrs.
Cel ha sido colocada en tu mesa de lectura, su monstruo y yo somos viejos conocidos. El humor seco le arrancó una risa, un sonido que sorprendió a una doncella que pasaba, y le recordó a Clara Ara que la alegría aún era posible. Incluso allí, la mansión, antes tan imponente, comenzó a revelar sus secretos, las mejores vistas al atardecer, el jardín oculto donde florecían campanillas incluso en invierno, la capilla donde generaciones habían bautizado a sus hijos, descubrió una colección de cajas de música en un armario olvidado, cada una tocando una melodía diferente al darle cuerda. La ama de llaves la encontró escuchando sus canciones tintineantes en una tarde lluviosa, la abuela de su Gracia las coleccionaba, explicó la señora Winters, suavizando su habitual reserva. Decía que capturaban la felicidad en forma mecánica, para liberarla cuando más se necesitaba. Poco a poco, la casa comenzó a respirar de nuevo. Clara Ara llenó los pasillos con música de piano, suave y vacilante como la luz del amanecer atravesando vitrales. El instrumento, mucho tiempo abandonado, respondía a su toque como una criatura despertando de su hibernación. Tocaba Chopin, Mozart, Bach, compositores que había estudiado en días más felices, cuando la fortuna de su padre aún permitía tal educación. A veces el duque se detenía en la puerta, su expresión impenetrable, escuchando. Nunca interrumpía, nunca aplaudía, pero su presencia era un reconocimiento silencioso, una apreciación de la belleza que no necesitaba palabras. Una tarde encontró un portafolio de cuero en su salón. Dentro había bocetos del terreno, pájaros en vuelo, manos sosteniendo libros, dibujos hechos durante décadas de soledad. El arte la sorprendió no solo por la técnica, sino por la sensibilidad que desmentía su apariencia reservada. Era prueba de lo atento que observaba el mundo, de lo profundamente que percibía lo que otros pasaban por alto. El gesto de compartir ese trabajo tan personal la conmovió más que cualquier regalo ostentoso. Esa noche no soñó con escapar, sino con el hombre cuya soledad resonaba con la suya, un hombre que ofrecía libertad cuando otros solo daban cadenas. Despertó con su rostro en la mente, no como el imponente duque de leyenda, sino como el artista solitario que miraba las estrellas y prensaba flores entre páginas de poesía. Por primera vez desde que llegó a Alderhot, no se preguntó cómo soportar su situación, sino cómo transformarla. El silencio entre ellos se convirtió en un idioma que ninguno sabía hablar, pero que ambos aprendían a entender. Una noche tormentosa, con truenos rodando sobre los páramos, Clara Ara lo encontró en la biblioteca, solo junto al fuego. El viento azotaba las ventanas como recuerdos que pedían entrar, mientras relámpagos iluminaban la habitación con breves destellos fantasmales. El volumen encuadernado en cuero que los rodeaba parecía absorber el sonido, creando un santuario de silencio en medio de la furia de la naturaleza. Un tablero de ajedrez yacía abandonado sobre una mesa lateral, las piezas detenidas en una estrategia eterna. El aroma del tabaco de pipa flotaba en el aire, aunque ninguna pipa era visible. Un hábito indulgido y luego dejado de lado. Tal vez a su llegada, él estaba de espaldas a ella, con los hombros rectos pero cansados, sosteniendo un vaso con líquido ámbar, intacto. La luz del fuego esculpía sombras bajo sus ojos, revelando al hombre tras el título, sin la formalidad del atuendo cotidiano. Vestido solo con camisa de mangas arremangadas y chaleco, parecía a la vez más vulnerable y más sólido. Su cabello plateado captaba la luz del fuego. Transformado de señal de edad a corona de distinción, el anillo sello brillaba en su dedo, el símbolo de autoridad que antes la intimidaba, ahora era solo un accesorio más del hombre. Parecía mayor de lo que era, sus ojos sombreados por secretos que se negaban a descansar. Sin embargo, había una fuerza en su quietud que inspiraba respeto, no miedo. Clara Ara vaciló en el umbral, incierta si debía interrumpir ese momento privado. Sus zapatillas no hacían ruido sobre la alfombra turca, pero algo, tal vez el sutil cambio en el aire, lo alertó de su presencia. No se volvió de inmediato, dándole tiempo para retirarse si así lo deseaba. Cuando ella permaneció, él enderezó los hombros, como preparándose para ponerse la capa de duque una vez más. Me liberaste, susurró ella. Las palabras escaparon antes de que pudiera reconsiderar sus implicaciones. Pero aún vives encadenado. Se volvió, sorprendido por su valor, por su presencia, por la comprensión en su voz. Por un momento, su compostura flaqueó, revelando un atisbo del hombre bajo el cuidadoso control. Sus ojos se abrieron un poco más, sus labios se separaron como para hablar, pero se cerraron de nuevo. El vaso en su mano tembló casi imperceptiblemente, el líquido ámbar captando la luz del fuego como un sol atrapado. Mis cadenas se forjaron mucho antes que tú, murmuró finalmente, cada palabra medida,
como si le costara trabajo pronunciarlas. Entonces déjame compartir su peso, dijo ella suavemente, acercándose un paso más, la audacia de sus propias palabras. La sorprendió, pero se sentían correctas, necesarias incluso, en la intimidad del fuego y la tormenta, había llegado a Audren Hall como propiedad, esperando ser reclamada, en cambio. Le habían otorgado la condición de persona, la revelación la transformó, despertando coraje donde antes solo había resignación. Su mano se posó sobre su brazo, él no se apartó. El fuego los bañaba a ambos en sombra dorada, el tiempo quedó suspendido entre latidos del corazón, afueras. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando la habitación en un contraste fuerte. Antes de sumergirla nuevamente en la intimidad de la oscuridad, el momento se extendía entre ellos, frágil como el cristal hilado, poderoso como la tormenta más allá de las ventanas. Clara sentía su corazón latir contra sus costillas, una criatura salvaje buscando conexión. Qué locura era esa, que la llevaba a alcanzar el destino que una vez temió. Pero el hombre ante ella no era el logro de su imaginación, sino algo mucho más complejo, un alma tan solitaria como la suya. No quise atraparte, confesó él. Su voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírla sobre la lluvia. He visto demasiadas mujeres marchitarse bajo el yugo del deber. Tu padre ofreció tu mano, acepté, sabiendo que al menos podía ahorrarte destinos peores. La confesión quedó entre ellos, honesta y sin adornos, sin sentimientos floridos, sin falsas apariencias, solo la verdad desnuda de sus intenciones para su juicio. ¿Y qué hay de tu destino, señor?, preguntó ella, encontrando valor en su sinceridad. Vivir para siempre en soledad. La pregunta no llevaba acusación, solo genuina curiosidad por el camino que había elegido. Se había resignado a una vida a medias, a habitaciones llenas de tesoros pero vacías de compañía. Se había convencido de que tal existencia era preferible, al riesgo de una verdadera conexión. Por primera vez, vio calor detrás del invierno en su mirada, un latido que transformaba todo su semblante. Las barreras de la edad y la circunstancia parecían desvanecerse, como niebla antes del amanecer, revelando no al intimidante duque de los susurros sociales, sino a un hombre complejo, herido tal vez, pero capaz de sentir. Me he acostumbrado a mi propia compañía, dijo, pero su voz traicionó la mentira. La frase sonó hueca, un cliché practicado que había perdido su poder de convencer. Incluso a quien la pronunciaba. Apoyó su vaso, aún sin tocar el líquido ámbar, y se volvió para mirarla completamente, a la luz del fuego. Los años entre ellos parecían importar menos que el entendimiento que había crecido en su silencio compartido. Sus ojos estudiaron su rostro como si memorizara un paisaje, que quizá nunca volvería a ver, notando cada rasgo con atención cuidadosa. Clara, dijo, su nombre un temblor en la quietud, íntimo de una manera que ningún trato formal podría igualar. No me debes nada, entonces déjame dar libremente, susurró ella. Las palabras surgieron de un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Mi elección es mía ahora. Extendió la mano, palma hacia arriba, no en súplica, sino en ofrecimiento. El gesto no necesitaba traducción, su significado era claro más allá de las barreras del lenguaje y la costumbre. Aquí había confianza ofrecida libremente, conexión buscada voluntariamente. Él cerró los ojos, como si sus palabras fueran una bomba que temía creer, demasiado preciosas para ser examinadas directamente. Su respiración era irregular, la compostura cuidadosa de semanas abandonada momentáneamente. La luz del fuego temblaba, la lluvia susurraba contra el cristal, como confidencias intercambiadas en la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, algo desprotegido habitaba en ellos. Esperanza, frágil como el ala de un pájaro, poderosa como la tormenta que rugía más allá de las ventanas. Eres la primera luz que esta casa ha visto en años, dijo, las palabras emergiendo con el peso de una confesión. No era cortesía aprendida, sino verdad desnuda, vulnerable y por eso preciosa. Su mano, cuando finalmente buscó la suya, tembló levemente antes de asentarse. El contacto fue primero tímido, luego firme. El encuentro de iguales, no de amo y posesión. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces déjame quedarme hasta que las sombras olviden sus nombres. La poesía de la frase la sorprendió, pero expresaba lo que palabras más prosaicas no podían. La transformación que había vivido, de novia reacia a mujer que escoge su destino. Audren Hall ya no era una prisión para soportar, sino un santuario para abrazar, no por su grandeza, sino por el alma solitaria que le había concedido libertad, cuando él mundo solo ofrecía cadenas. Su mano,
curtida pero gentil, buscó la suya, sus dedos se entrelazaron, un puente a través de años y circunstancias, la tormenta afuera se desvaneció en susurros, cuando él inclinó la cabeza, sus labios rozando su palma en un gesto de reverencia, el toque fue ligero como alas de mariposa, pero envió calor por sus venas como lluvia de verano, no fue una demanda, ni una reclamación, solo el reconocimiento de la frágil conexión que se formaba entre ellos. Nunca me atreví a esperar, confesó, las palabras apenas audible sobre el crepitar del fuego, la confesión hablaba mucho de la vida que había llevado, la soledad que había aceptado como inevitable, las penas que le enseñaron a esperar poco, las decepciones que lo educaron en el arte de vivir sin. Ella sacó la llave de su bolsillo, donde la llevaba cada día desde la noche de bodas. La plata se había calentado con el calor de su cuerpo, transformándose de símbolo de separación, a prueba de elección. Me diste libertad cuando el mundo me dio miedo, susurró. El metal atrapando la luz del fuego entre sus manos. Ahora elijo quedarme. La declaración no contenía condiciones ni regateos, solo la simple verdad de un corazón encontrando su propio camino. Él tomó la llave de su mano, la giró una vez, y la colocó en la repisa. No más cerraduras, murmuró, no entre nosotros. El gesto tenía significado ritual, manifestación física, de barreras emocionales cayendo. La llave brillaba contra el mármol oscuro, un relicario de lo que fue, no de lo que será, afueras. La tormenta se suavizó, el trueno se disolvió en lluvia, como corazones que reaprenden a latir. La biblioteca los envolvía en calor y sombra, protegiendo esta frágil nueva comprensión del juicio severo del mundo. Los lomos de los libros brillaban como joyas a la luz del fuego, rubí, esmeralda, zafiro, testigos de este momento de transformación. Él la tomó, no como amo, sino como hombre. Ella acudió voluntaria, su cabeza contra su pecho, su mano firme en su espalda. La luz del fuego los bañaba en oro, dos almas heridas, encontrando calor al fin. Su latido resonaba junto a su oído, firme y fuerte, ya no el ritmo de un extraño, sino un sonido que se volvía familiar, necesario. Sus dedos trazaban patrones en su hombro, suaves como la lluvia que ahora caía suavemente tras las ventanas. No cruzaron palabras, ninguna era suficiente para expresar el cambio ocurrido, no solo la proximidad física, sino la alineación de soledades demasiado tiempo mantenidas. Él inclinó su frente contra la de ella. Dime que esto no es un sueño, susurró. Vulnerabilidad desnuda en su voz. Cuántas noches había pasado solo, cuántas mañanas despertado en habitaciones vacías y ceremonias huecas. La pregunta revelaba al niño que aún vivía dentro del duque, al corazón aún capaz de asombro, a pesar de años de cuidadoso control. Si lo es, respiró ella, las palabras cálidas contra su piel. Que ninguno de los dos despierte. Sus manos hallaron su rostro, trazando los contornos que el tiempo había esculpido, no con pesar por sus años, sino con gratitud por la sabiduría que habían traído. La edad no era el enemigo que ella temía, sino solo otra faceta del hombre complejo que tenía delante, un hombre que ofreció elección, cuando el mundo solo daba órdenes. El beso que siguió no fue de pasión reclamada, sino de paz descubierta, lento, reverente, eterno. Sus dedos recorrieron su rostro, con el cuidado de quien ha olvidado la ternura, y la redescubre con asombro. Sus brazos lo rodearon, no por deber, sino por elección libremente dada. El momento no tuvo prisa, solo el reconocimiento gradual, de dos almas encontrando refugio después de tormentas separadas. Más allá de las ventanas, el amanecer rompía pálido y tierno, bañando sus rostros con perdón. La lluvia había cesado durante la noche, dejando el mundo limpio, listo para un nuevo comienzo. La luz de la mañana filtraba a través de cristales antiguos, dibujando patrones sobre la alfombra donde aún estaban abrazados, reacios a romper el hechizo de comprensión que los había envuelto durante las largas horas de oscuridad. Y en Alderon Hall, antes habitado por el silencio, el amor finalmente aprendió a hablar, no con grandes declaraciones ni demandas apasionadas, sino en el lenguaje silencioso, de la elección libremente hecha, y la conexión voluntariamente buscada. Pasaron los años, y la mansión volvió a florecer. Los jardines antes descuidados brotaron bajo el cuidado de Clara Ara. Las habitaciones antes selladas se abrieron a la luz y a la risa. El duque caminaba por los terrenos con paso ligero, su cabello plateado brillando junto a los vestidos miel de su joven esposa. Los años entre ellos, antes abismo, eran ahora solo una diferencia de perspectiva, su experiencia complementando su frescura, su esperanza templando su cautela. En la tercera primavera de su matrimonio nació una hija, Eleanor,
Llamada así en honor a la abuela cuyo retrato primero habló al corazón de Clara, la niña trajo una nueva dimensión a Odrenhall, su risa resonando por las galerías donde antes solo habitaba el silencio. El duque, para sorpresa de los sirvientes de larga data, frecuentemente se le encontraba en la habitación de los niños, contando historias de estrellas y tierras lejanas, mientras la pequeña mano de su hija agarraba su dedo con completa confianza. La sociedad todavía susurraba, pero los susurros cambiaron de compasión a admiración. Quienes visitaban Odrenhall no encontraban la tragedia esperada, sino un hogar donde el respeto había encendido algo raro y precioso. Presenciaban los ojos del duque siguiendo a su duquesa con devoción silenciosa, y su sonrisa cuando ella entraba a la habitación, pequeños gestos que hablaban en volumen. La lengua, siempre hambrienta de escándalos, encontró en cambio una historia de amor que desafiaba sus expectativas. No un drama apasionado de juventud encontrándose con juventud, sino la conexión lenta y profunda de dos almas, reconociendo en la otra a su igual, a través de todas las barreras de edad y circunstancia. Lo más extraordinario, comentó Lady Pembroke a su acompañante, en una fiesta de verano en el jardín, uno pensaría que ella misma eligió al partido. Por la forma en que lo mira, la observación contenía tanto admiración como decepción, admiración por la felicidad alcanzada contra todo pronóstico, decepción por ser negada del espectáculo de miseria que esperaban. Lady Rao visitó una vez, su rostro marcado por la curiosidad y la envidia, encontró a Clara en el invernadero, arreglando con manos firmes unas camelias blancas. Las flores se habían convertido en una tradición entre marido y mujer, su regalo en cada aniversario, un recordatorio de los comienzos. No puedo comprenderlo, declaró Lady Rao, examinando la satisfacción de Clara como si buscara su fondo. Sus ojos recorrían desde el entorno elegante hasta la sencilla alianza de oro que había reemplazado el anillo ancestral en el dedo de Clara. Pareces casi feliz en este arreglo. Clara solo sonrió, tocando una flor perfecta con dedos gentiles. No casi, señora. Completamente. La sencillez de la afirmación no dejaba espacio para discusión, ninguna grieta por donde pudiera colársela duda. 3 años habían transformado a la chica asustada en una mujer segura de su propio juicio, indiferente a la incomprensión ajena. El duque las encontró allí, su entrada tan silenciosa como siempre. Se inclinó con perfecta cortesía ante Lady Rao, luego se volvió hacia Clara con la mirada que solo le pertenecía a ella, una mirada de comprensión tan completa que no necesitaba palabras. Los jardines esperan su inspección, querida mía, dijo, ofreciendo su brazo. El gesto era común, sin importancia, pero contenía un mundo de significado, visible solo para quienes habían aprendido a leer el lenguaje. De miradas compartidas y pequeños toques, caminaron juntos bajo robles centenarios, su paso pausado. La luz del sol dibujaba patrones de oro y sombra en el camino de grava, los pájaros cantaban desde las ramas, sus canciones contrapunteaban el ritmo de sus pasos sincronizados. Ella no puede entender, observó Clara, su mano descansando suavemente sobre la manga de él. El toque era casual pero íntimo, el contacto de quienes habían superado la formalidad. Para llegar a la verdadera compañía, pocos pueden, respondió él, su voz cálida con diversión privada. La verdadera elección es más rara que los diamantes. Sus ojos, cuando encontraron los de ella, contenían la sabiduría de los años y la maravilla del descubrimiento, una combinación alquímica que había transformado la obligación en devoción, el arreglo en afecto. Las arrugas en sus ojos se profundizaron cuando sonrió, una vista antes rara, ahora común en los pasillos de Alderon. Esa noche, mientras el otoño pintaba el cielo de ámbar y rosa, estuvieron juntos en la terraza. Eleanor había sido acostada con cuentos y besos, su pequeño mundo completo y seguro, de una manera que Clara nunca había conocido a esa edad. La llave que una vez simbolizó sus cámaras separadas, ahora colgaba en la biblioteca, un adorno más que una necesidad, un recordatorio de dónde comenzaron, no a dónde habían llegado. Sus manos se encontraron, los dedos entrelazados con la facilidad de corazones que habían encontrado su hogar. Me dieron a un duque demasiado viejo, susurró, apoyando su cabeza en su hombro. Las palabras no contenían amargura, solo reconocimiento del camino recorrido, pero en su regalo encontré mi libertad. La paradoja ya no la confundía, que la verdadera libertad no venía de escapar, sino de elegir quedarse, que la conexión real crecía no de la llama de la pasión, sino de la luz constante del respeto. Él sonrió, los años entre ellos disueltos por la comprensión. Y yo, murmuró, su voz firme en la certeza, que
Pensé que el tiempo había llevado toda alegría, descubrí que el amor no viene de la posesión, sino de la entrega. Su brazo rodeó su cintura, acercándola mientras descendía el frío de la tarde sobre ellos. Aparecieron las primeras estrellas, las mismas estrellas que él había catalogado en soledad durante tantos años, ahora compartidas con ojos que veían su belleza de nuevo. El atardecer los bañaba en oro, dos almas unidas no por deber, sino por elección, el regalo más raro de todos. Detrás de ellos, las luces comenzaron a brillar en las ventanas de Aldren Hall, transformando la antigua piedra de fortaleza temible a refugio acogedor. Los sirvientes se movían silenciosamente, encendiendo fuegos contra la tarde otoñal, corriendo cortinas contra la noche que se acercaba. Los rituales del hogar continuaban, humildes pero esenciales, creando el marco dentro del cual la vida se desplegaba, porque en los silenciosos pasillos de Aldren Hall, donde antes solo vivían ecos, se escribía una verdad en cada mirada compartida, y cada toque gentil, cuando el amor se ofrece sin demanda, incluso el corazón más herido puede encontrar el valor para florecer. El descubrimiento no fue dramático ni repentino, sino gradual como el amanecer, la lenta revelación de que la conexión libremente elegida brilla más que cualquier vínculo forjado solo por obligación, y aunque el mundo nunca entienda su historia, permanecerá escrita en cada aliento entre ellos, una historia de miedo transformado en libertad, y libertad transformada en amor, no la pasión fugaz de baladas y poemas, sino algo más raro y duradero, una compañía construida sobre la elección, sostenida por el respeto, y profundizada por el descubrimiento diario, de la alegría en el silencio compartido. Cuando la noche cayó completa alrededor de ellos, se dirigieron hacia el hogar, hacia la vida que habían creado, no desde las demandas del deber, sino desde elecciones, el poder silencioso, y en ese momento, bajo estrellas que habían sido testigos de siglos de lucha y triunfo humanos, caminaron no como duque y duquesa, no como esposo y esposa, sino simplemente como dos almas que habían encontrado, contra toda expectativa, el valor para escogerse una y otra vez, día tras día, en los momentos sagrados y ordinarios que juntos crean una vida digna de ser vivida. En esto descubrieron la verdad más profunda de todas, que el mayor poder del amor no radica en la posesión, sino en la liberación, que su expresión más profunda no está en reclamar, sino en la elección diaria de permanecer.